Ok chicos, buen día. El día de hoy vamos a hacer unos ejercicios de ecuaciones logarítmicas y en esta ocasión vamos a utilizar logaritmos que tengan diferente base. Como pueden ver el ejercicio, me dice logaritmo en base 5 de x menos logaritmo en base 25 de x debe ser igual a 1. Para resolver este tipo de ejercicio yo utilizo la propiedad de logaritmos que tiene por nombre cambio de base. Dejo el primer logaritmo igual, no tengo ningún inconveniente con él. Y el otro debo tratar de dejarlo en logaritmo de base 5 para poder trabajar con el que está al lado. La propiedad de cambio de base me dice que me permite sacar el logaritmo de la base que yo desee, de la cantidad, en este caso x, y de la base del logaritmo. Dicho de otra manera, yo he decidido sacar logaritmo en base 5 porque él acá está en base 5 para poder trabajar. Puede ser cualquiera, yo he decidido en base 5. De x sobre logaritmo en base 5 de 25. Entonces quiero que se entienda la propiedad. Yo voy a sacar un logaritmo que yo desee de la cantidad que acompaña al logaritmo dividido para el mismo logaritmo de la base del logaritmo. Es decir, he sacado el logaritmo en base 5 de x dividido para el logaritmo en base 5 de 25. Y eso debe ser igual a 1. Me van a decir, ¿y eso en qué me ayuda? Perfecto, continuamos entonces. Logaritmo en base 5 de x menos logaritmo en base 5 de x sobre logaritmo en base 5, y ese 25 lo voy a escribir como 5 al cuadrado igual a 1. Según la propiedad de exponente de potencia, dice que el exponente baja a multiplicar al logaritmo, es decir, tendría logaritmo en base 5 de x menos logaritmo en base 5 de x sobre el 2 bajaría 2 logaritmo en base 5 de 5 es igual a 1. Luego tengo la propiedad que me dice que si yo saco un logaritmo de la misma base de la cantidad que voy a operar, eso se hace 1. Por lo tanto, me quedaría logaritmo en base 5 de x menos logaritmo en base 5 de x sobre 2, y eso es igual a 1. Como pueden notar, ya a estas alturas he logrado que los dos logaritmos sean iguales, ya no tienen bases diferentes. Lo que voy a hacer es una simple operación de fracciones. Voy a sacar mínimo para poder resolver eso. Voy a bajar un poquito. Este fue el paso 1, este fue el paso 2, este fue el paso 3, este fue el paso 4. Vamos al paso número 5. Voy a sacar mínimo de toda la línea y el mínimo sería 2. O voy a multiplicar por 2 a todos los términos. Esto me quedaría 2 logaritmo 5 de x menos logaritmo en base 5 de x igual a 2. Voy a continuar aquí al ladito. Paso número 6. 2 logaritmo en 5 de x. Estamos de acuerdo que este término de aquí y este término de aquí son semejantes. Es como de aquí adelante tuviera el 1. 2 menos 1 sería 1, el cual no se escribe, y me quedaría logaritmo en base 5 de x igual a 2. No sé si ahí estamos de acuerdo. Es como que tuviera 2a menos a, y me queda a de respuesta, ¿no? Solo que ese a es logaritmo en base 5 de x. Perfecto. Y por último, para terminar, hay una propiedad que establece que si yo creo una potencia con un exponente del logaritmo, mientras sea el mismo, se eliminan y me dan 1. Es decir, voy a decir 5 elevado al logaritmo de x, y por ende tengo que hacer lo mismo de otro lado del igual, 5 al cuadrado. ¿Sí? Esto se iría y me quedaría solamente x igual a 5 al cuadrado. X me daría por resultado 25. Y ese es el valor de x que estoy buscando. Ahí termina el ejercicio. Vamos a resolver otro para que sirva de refuerzo.
Ok, chicos, vamos a resolver este segundo ejercicio. Es similar al anterior, como pueden ver, tenemos diferentes bases. Voy a escoger el logaritmo en base 2 de x como mi base principal, porque es la menor de todas, y las otras las voy a ir reescribiendo, ¿no? Voy a aplicar cambio de base, voy a sacar logaritmo en base 2 de x sobre logaritmo en base 2 de 8, recuerden que es la operación del cambio de base, menos logaritmo en base 2 de x sobre logaritmo en base 2 de 32. Y eso es igual a 34 sobre 15. He sacado un logaritmo, el que sea. Yo he escogido logaritmo en base 2 porque el primero que tengo es logaritmo en base 2. De la cantidad y de la base del logaritmo. Divididas, ¿no? Así como está ahí, por favor. Observen bien. Paso 1. Paso 2, voy a tratar de escribir el 8 y el 32 como una potencia de base 2. Eso quiere decir que el 8 lo puedo escribir como 2 elevado al cubo. Y el 32 lo puedo escribir como 2 elevado a la quinta. ¿Qué he ganado con eso? He ganado ahora que voy a bajar el exponente. Y luego de bajar el exponente, por la propiedad de logaritmos en que la base es igual que la cantidad a la cual debo aplicar el logaritmo, se van a poder eliminar. Primero bajemos el exponente. Me quedaría 3 logaritmo en base 2 de 2 menos logaritmo en base 2 de x sobre 5 logaritmo en base 2 de 2, y eso es igual a 34 sobre 15. En este momento estos se van a hacer 1 de acuerdo a la propiedad, y el ejercicio, si ustedes se fijan bien, ya me quedaría todo en logaritmo en base 2 de x, es decir, ya no tienen bases diferentes, todos tienen la misma base. Voy a colocar aquí abajito el 1 para que me ayude un poquito y se pueda observar mejor, y voy a multiplicar todos los términos por 15. Me quedaría 15 logaritmo en base 2 de x más 5 logaritmo en base 2 de x menos 3 logaritmo en base 2 de x igual a 34, ¿no? Si yo multiplico por 15 aquí, me quedaría tercera 1, tercera 5, por eso es que me queda 5 logaritmo en base 2 de x. Y si multiplico el término de aquí por 15, quinta 1, quinta 3, por eso me queda 3. Y al multiplicar por 15 aquí se irían los 15 y me quedaría el 34. Como pueden ver arriba, tengo una operación de términos semejantes. Pudiera resolverla. 15 más 5, 20. 20 menos 3, 17. Logaritmo en base 2 de x es igual a 34. El 17 que está multiplicando lo puedo pasar a dividir de esta manera. Y dividirlo me quedaría 2. Y de ahí voy a hacer lo mismo que hice en el ejercicio anterior. Voy a colocar como una potencia 2 elevado al logaritmo en base 2 de x y 2 elevado al cuadrado. Esto se iría y me quedaría x es igual a 2 al cuadrado. X sería igual a 4. Ese de ahí sería mi resultado. Ese sería el paso 5, el paso 6, el paso 7, el paso 8 y el paso 9 hasta obtener mi respuesta. Como pueden ver, la herramienta o el uso de la propiedad de cambio de base es muy importante para resolver este tipo de ejercicios en los que tienen diferentes bases los logaritmos. Espero les sirva para sus consultas. Muchas gracias, chicos, por la atención.